Así es que, hermanos, he titulado este mensaje: vino a mí palabra de Dios diciendo. Y vamos a mirar nuestra escritura en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Vamos a tomar este texto como base. Por ahí lo van a estar proyectando, pero si usted trae su Biblia, abra su Biblia. Efesios capítulo 4, verso 1, verso 11 y verso 12. Cuando esté ahí, hermano, puede decir amén. Amén. Dice la escritura, hermanos, de puño y letra del apóstol: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin, con qué propósito? Verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que el maestro hizo, todo lo que a las personas que el maestro llamó, fue con un propósito, con una asignación. Conocemos este pasaje como los 5 ministerios, hermanos, que son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. 5 ministerios en los cuales la iglesia tiene que ser ministrada, hablando universalmente, para que pueda desarrollarse en Cristo. Y quiero decirle, hermano, que Dios siempre ha querido lo mejor para su iglesia. A veces nos suceden cosas y cuestionamos a Dios. ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Acaso Dios me ha dejado solo? No. Usted puede mirar en la escritura, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, hermano, donde está el registro bíblico, y nos arroja que Dios siempre ha querido lo mejor para su iglesia, para cada uno de nosotros, los cuales hemos sido comprados con la sangre preciosa del Cordero. Y sabe una cosa, esa iglesia es usted, esa iglesia soy yo. Para que lo mejor de Dios pueda venir a nuestra vida, el apóstol Pablo nos enseñó el orden para que podamos ser perfeccionados, crecer y ser edificados. Es un engaño del diablo, y lo voy a decir así abiertamente: es un engaño del diablo el decir, yo en mi casa voy a orar, yo en mi casa me congrego, yo en mi casa oro. Es un engaño del diablo, hermano, porque por algo Dios dijo que Él habita en medio de la alabanza, y la alabanza no se produce sola. La alabanza debemos de estar juntos. El mismo salmista David dijo: es bueno, es hermoso que los hermanos habiten juntos en armonía. El apóstol Pablo dijo: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así es que, hermanos, corremos riesgo de caer en engaños del diablo. Que el Señor lo reprenda. Y el apóstol nos enseñó el orden para que usted y yo como iglesia podamos, hermanos, ser perfeccionados, podamos crecer y podamos ser edificados. Como le decía hace un momento, dentro de los 5 ministerios, como todos lo conocemos, encontramos uno, el cual, hermano, o con el cual nos vemos muy relacionados. Es el ministerio del pastor. ¿Sí recuerda? 5 ministerios. ¿Sí está conmigo? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en el cual nosotros nos vemos más relacionados es en el ministerio de pastorado o de pastor. Y hermanos, como congregantes, como ovejas, siempre tenemos una palabra para el hombre que Dios ha puesto al frente de la congregación. Y hablamos acerca de su trabajo, si hiciera esto, si hiciera aquello, si no fuera así, si fuera más de esta otra manera. Pero como pastor, se lo digo, la Biblia habla acerca de las funciones que todo pastor debe estar desempeñando. Y la pregunta que nos haremos a continuación es la siguiente: ¿cuál cree usted que sea el trabajo que debe estar desempeñando el pastor? Cada uno de nosotros, como responsables de una congregación, hermanos, debemos estarnos centrando en lo más importante: la predicación y la enseñanza de la palabra. Si esto presente no está, hermano, no hay vida. Si no hay palabra de Dios, si no hay enseñanza en los oyentes, en los congregantes, no hay vida.
Y sin vida no hay iglesia, y sin iglesia no hay pastor. Entonces es fundamental que la enseñanza de la palabra, que la predicación esté presente. Ayúdeme, vamos a mirar una cita bíblica, dele más adelante, primera de Timoteo. Vamos a leer capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso 1. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice la escritura: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En el lenguaje, hermano, original dice: si alguno desea dirigir la iglesia, buena obra desea. En otras palabras, si alguien quiere ser pastor, de entrada está deseando algo bueno. Vea lo que dice el verso 2. Pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y dice el verso 5: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dentro de las funciones del pastor están todas estas características que debe de tener. Y si usted leyó junto conmigo, una de ellas habla y dice que sepa enseñar. Es importante la enseñanza, porque la enseñanza nos indica qué pasos debemos de dar hacia nuestro crecimiento, o qué pasos tenemos que dejar dar, hermano, para que nos vaya bien. Porque en ocasiones, como le decía, creemos que vamos bien, estamos dando pasos, hermano, pero son pasos incorrectos. Y necesitamos de alguien que nos esté orientando, alguien que nos esté diciendo las cosas que tenemos que hacer. Ahora bendecimos a Dios por la tecnología, pero imagínense, hermanos, si no pudiésemos transmitir esta enseñanza, los que no vinieron, se van a perder. Y el domingo, si no se conectaron, y si el jueves pasado no vinieron, yo le pregunto, ¿leen Biblia en su casa? No generalizo, pero la mayoría leerá Biblia en su casa. A veces vengo a echar una vuelta a la iglesia y me encuentro Biblias aquí. Entonces, todos y cada uno de nosotros necesitamos tener un tiempo para estudiar, para alimentarnos. ¿Sí está conmigo? Todo pastor establecido por Dios tiene autoridad delegada para dirigir y cuidar de una congregación. Así que, hermanos, teniendo esto presente, podemos decir que un pastor es puesto por Dios a través de una aprobación ministerial. Aquí no hay que, ahora a mí se me ocurre que voy a ser pastor, se me apareció Dios, una voz me dijo al oído, ahora voy a hacer reuniones en mi casa, voy a amar gente y van a hacer una nueva iglesia. Todo pastor debe ser ordenado y tiene que tener la aprobación de un grupo ministerial para que su vida, hermano, de los oyentes sea perfeccionada. No sé cuántos dicen amén. Vamos a mirar una cita bíblica en Hebreos. Vámonos un poquito más hacia adelante. Hebreos, un texto que leemos mucho. Hermanos, vaya conmigo ahí al libro de Hebreos. Vamos a leer el capítulo 13, verso 17. Hebreos 13, 17. Dice la escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjese, estamos hablando acerca de la función del pastor. Yo he escuchado a muchos pastores hablar de este texto, hermano, y cargamos, o más bien depositamos una carga en los pastores y decimos: si el hermano anda mal, ¿a quién le van a pedir cuentas? ¿Al pastor? No, señor.
Si el hermano anda mal, le van a pedir cuentas al hermano. Vea lo que estamos leyendo. Dice, obedeced a vuestros pastores, número 1. Número 2, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque el trabajo de ellos es velar por tu alma. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. ¿Sabe que el pastor al final de los tiempos va a dar cuentas? Buenas cuentas y malas cuentas. Y el hermano, aquí está, Señor, se esforzó, permaneció hasta el fin y es salvo. Y el otro hermano ya no quiso, cerró su corazón. Pero el texto está diciendo que el pastor va a dar cuentas. El detalle es que los que perseveraron hasta el fin va a dar cuentas con alegría. Y los que no quisieron permanecer y ya no quisieron seguir, va a dar cuentas, pero con tristeza. Así dice la Biblia. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Como organización apostólica tenemos y tiene usted muchos pastores. No solamente aquí en la región, en el valle, tenemos en Chiapas, tenemos en La Paz, tenemos en Morelia. Alrededor, hermano, de toda la República Mexicana, usted y yo tenemos pastores. Quizás usted simpatice con algunos más que con otros. Sin duda que Dios los puso para que usted y yo seamos perfeccionados. Por eso el texto decía, hermano, que Dios los estableció para la perfección de los santos. Todos los pastores de la apostólica, hermano, que es en la organización donde usted y yo estamos, están puestos por Dios para bendecir nuestras vidas. ¿Sí está conmigo? Usted como congregante de Vida Nueva, hermano, ya le hago una pregunta. ¿Por medio de cuál de todos ellos, desde Chiapas hasta La Paz, por cuál de todos los que tenemos cree usted que va a desarrollar su crecimiento? ¿Por cuál será? Del pastor Everardo, que está en Chiapas, el pastor Daniel Cervantes, que está en Veracruz, el pastor Martín Villanueva, que está en Morelia, aún el pastor Manuel, que está aquí en Bellavista. ¿Por cuál de todos ellos usted va a desarrollar, hermanos, y va a poder crecer espiritualmente? ¿Por cuál de todos ellos cree usted? ¿Por el que tenemos? Por el que tenemos. O le voy a mejorar más bien la pregunta. ¿Cuál de todos los pastores es el que Dios puso como su autoridad principal, como su consejero, como su padre espiritual, como su maestro y como su guía? Dice el texto, obedeced a vuestros pastores. Todos son nuestros pastores, hermano. Pero ¿sabe una cosa? El pastor de Bellavista vela por la congregación de Bellavista. Él no está velando por lo de Vida Nueva. Sí está al pendiente, pero no está velando por lo de Vida Nueva. ¿Por qué? Porque Dios puso a alguien en Vida Nueva para velar por lo de Vida Nueva. En Nacionalista yo no sé ni quién va, quién falta o quién está ahí constantemente. No sé. Porque yo no estoy allá, yo estoy acá. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está claro el punto? Entonces, hermano, tenemos que tener presente que aunque la Biblia dice que debemos obedecer a nuestros pastores, hay uno en particular que Dios puso para que usted sea bendecido, para que usted crezca y desarrolle lo que ya Dios depositó en usted. El ejemplo más palpable, hermano, es el de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que Él es el buen pastor. Y cuando habla de buen pastor, ¿qué se imagina usted? Pues del Señor Jesucristo. Que también hay malos pastores. Pero el buen pastor es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el buen pastor. Abra su Biblia, verá, hermano. Ahí vamos a leer un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Y vamos a leer el verso 11. Vamos a mirar alguna característica que tiene que ver en la vida del pastor. ¿Estamos ahí? Juan 10, 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Habla Jesús, yo he venido como pastor para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estaba diciendo el maestro, es a través de mí que ustedes van a tener vida y la van a tener en abundancia. Verso 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Característica, función que debe tener todo pastor, hermano,
es que ponga aún su propia vida por las ovejas. Y no significa, hermano, que si usted va cruzando la calle y yo estoy aquí en mi casa, tengo que... Espérese, hermano, dígale al carro que le frene, ahí voy. Y llevo y me pongo enfrente para que me atropellen a mí. Cuando la Biblia dice el buen pastor su vida da por las ovejas, no es un pastor flojo. No es un pastor que no le importa el rebaño. Es un pastor, hermano, que se quema las pestañas estudiando, que ora, que intercede, que se preocupa. Hermano, que pasa lista, y el hermano no vino, la hermana no vino, ¿qué está pasando? Y Jesús dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Gracias, hermano. Como congregantes, hermano, o siguiendo la figura que la Escritura nos da, como ovejas, podríamos decir, esperamos que el pastor que está para cuidar de nosotros cumpla con su tarea. A ver, ¿cuántos quieren que el pastor haga su trabajo? Yo creo que todos queremos que el pastor haga su trabajo, hermano. Que dé su vida por amor a las ovejas, en este caso por los hermanos. Que no sea asalariado, que no esté pensando en el dinero. Me voy a acercar más con mi hermano José porque cobra pensión, pero aquella hermanita que no trae dinero, no, la voy a abandonar. No, se lo he dicho en otras ocasiones. El dinero, hermano, es para que se use. El dinero es para quien más lo necesite. Queremos y esperamos que el pastor, hermano, no mire al pueblo como una ganancia económica, que no huya cuando vea venir el peligro, que esté ahí al pendiente. Esa es alguna de las tantas funciones y características que tiene que tener un buen pastor, hermano. Ahora, usando la figura que nos enseña nuestro maestro, también habla de unidad, una relación estrecha entre pastor-oveja y oveja-pastor, que hoy en día, hermano, está muy rota la relación a nivel general de pastor-oveja y oveja-pastor. Y Jesús siempre ha sido nuestro ejemplo. Vamos a leer el verso 14, estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Dice nuestro maestro, yo soy el buen pastor. ¿Por qué, hermano, podemos decir que Jesús es el buen pastor? Porque no solo lo dijo, lo demostró. Él dio su vida por las ovejas. Y sigue diciendo, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Que la gente sí está consciente quién es el pastor, pero la realidad de muchos es que es el pastor de la congregación, no es mi pastor. Ya la cosa cambia. No hay reconocimiento. Y Jesús dijo, si ellas me conocen y yo las conozco. Qué bonito es que digan, no, yo pertenezco a la congregación fulana de tal y mi pastor es fulano de tal. Y Jesús está enseñando, hermano, un punto que tiene que ver de unidad. Lo di en una de las enseñanzas unas semanas atrás, que hablaba acerca del servicio y le decía, el servicio nos acerca. El servicio también nos da, hermano, proximidad. ¿Alguno quiere ser el primero? Sirva. ¿Alguno quiere ser grande? Sirva. El servicio nos acerca. Entonces, la unidad tiene mucho que ver, hermano, a la hora de hablar de pastor, oveja. Debe existir una característica mutua. Así como la oveja busca buenas cualidades en el pastor, viceversa, el pastor también espera buenas cualidades y características en la oveja. Debe ser mutuo. Jesús, hermano, no solo dijo que sus ovejas lo conocían, él dijo, mis ovejas. Vea cómo dice el verso 27. A ver, vamos a poner el verso 27, a ver qué más nos enseña el maestro. Dice la escritura, hablando el maestro, como el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco. Y le agrega otro elemento. Dice, y me siguen. Quiere decir, hermano, que no basta con reconocer, es el pastor fulano de tal, sino que también tengo que seguirle. Ya lo miramos a la luz de la Escritura, que quien lo estableció fue Dios. Y para que haya un pastor tuvo que haber una aprobación ministerial. Y ahora que tenemos un pastor en la congregación, usando el ejemplo y que Jesús nos dio, Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Esa es la misma expresión que debe haber en todo pastor. Yo conozco mis ovejas, ellas me conocen, conocen mi voz y me siguen. Eso debe de estar presente en nuestras vidas. Así que característica principal que debe de tener toda oveja, conocer la voz de su pastor, oírla y seguirla. ¿Cuál es la realidad, hermano? Que tenemos pastor y reconocemos su pastorado de la boca para afuera. Dice mamá, de los dientes para afuera. Pero cuando se necesita que las ovejas estén presentes, como que escuchan otra voz. Yo sé quién es usted es el pastor de la congregación. Pero se les olvida que Dios lo estableció para su crecimiento y su desarrollo. Y Jesús lo dijo. Ahora, quiero explicarle, hermano, teniendo esto presente, quiero explicarle algo que sucedió en el huerto del Edén. ¿Sabe una cosa? Que Jesús nos dejó enseñanza para que todo pastor pudiera tomar ejemplo, pero esto de pastorear ovejas no es nuevo, no es de los tiempos de Jesús. Ya en el principio Dios estaba pastoreando la vida de Adán y Eva. Vea, hermano, Dios, como el príncipe de los pastores, creó al hombre al principio para cuidarlo, para enseñarle y para guiarlo. Y dice la Escritura que Dios lo puso en el Edén. Edén representa lugar de seguridad, de protección, de cobertura, de deleite y de presencia. Quiero usar esta referencia. ¿Qué representa el Edén? Representa un lugar de seguridad, de protección, de cobertura, de deleite y de presencia. Ahí, en ese lugar, Dios puso al hombre. Más tarde del hombre sacó a la mujer. Y mientras ellos estaban en el Edén, ellos eran pastoreados por Dios. Dios hablaba con ellos. El hombre desarrolló el oído para reconocer la voz de Dios. ¿Sí recuerda el texto que leímos hace un momento? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y si Jesús dijo, oyen mi voz, quiere decir que también hay otras voces. ¿Sí está conmigo? Adán y Eva, quien más tarde, hermano, vino a la existencia, conocían bien a Dios y sabían identificar su voz. Me atrevo a decir que más de una vez recibieron indicaciones directas de Él. Había una relación de unidad. Y le voy a dar Biblia, Génesis capítulo 1, verso 27. Vamos a leer ese texto. Génesis 1, 27. Vamos a leer hasta el 29. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, ahí aparece la voz de Dios para con el hombre y la mujer. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29. Y dijo Dios, vuelve a aparecer la voz de Dios hablándole al hombre y a la mujer. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Aparece la palabra y dijo Dios. Él hablaba con el hombre y la mujer al principio.
Hasta ese momento, Adán y Eva no habían escuchado otras voces. La única voz que tenían presente era la de su pastor, la de Dios. Vamos capítulo 2, vamos a leer el verso 16. Estamos ahí en Génesis. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahí aparece la voz de Dios diciéndole al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. A través de la escritura nos podemos dar cuenta que en el principio Dios hablaba con el hombre y la mujer. El hombre y la mujer, Adán y Eva, identificaron la voz de Dios. ¿De acuerdo? Pero ¿qué fue lo que sucedió, hermano? ¿Qué fue lo que sucedió? La escritura nos da testimonio de cómo Adán y Eva eran pastoreados como el pastor pastorea sus ovejas. Pero no todo fue una buena relación de unidad. Cuando se rompe la unidad, hablando de la voz, hablando de pastor y oveja, ¿cuándo se rompe esa relación estrecha? Cuando las ovejas escuchan otras voces. Cuando la oveja no reconoce a su pastor. Está comprobado, hermano, que cuando hay una relación de unidad, el pastor, sea que chifle, sea que hable, hablando en lo secular, las ovejas lo identifican y lo siguen. Pero cuando no hay una buena relación, por más que grite y chifle el pastor, las ovejas van a hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque no lo reconocen. Sencillo. Vea lo que sucedió. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, apareció otra voz, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se da cuenta, hermano? Antes del capítulo 3, la única voz que escuchaba Adán y Eva era la de Dios. Pero en el verso 1 del capítulo 3, la mujer escucha otra voz que no era la de Dios. Y eso le trajo consecuencias. ¿Dónde estuvo el problema que cometió Eva? Muchos dicen, el problema de la mujer fue que comió del fruto. No. El problema de la mujer fue haber escuchado otra voz. Porque hasta ese momento que prestó oído, todavía no comía del árbol. Al prestar oído y hacer lo que Dios, hermano, su pastor en ese momento no le había dicho que hiciera. Acuérdense que la orden de Dios fue: de todo árbol puedes comer, menos de uno. Y escucha otra voz y dice: no, de todos. Ahí es donde estuvo el problema. Pero no solamente, hermano, podemos tener esta referencia. Vea capítulo 3, vamos a leer el verso 8 de Génesis, capítulo 3, verso 8. Vamos a leer el verso 11. Dice la escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya habían escuchado la voz de la serpiente, la mujer, mas sin embargo la narración sigue hablando y dice que escucharon la voz de Dios. Porque la oveja puede escuchar la voz del pastor y la puede escuchar la voz del extraño. Dice el verso 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En otras palabras, Dios le dijo: ¿escuchaste otra voz? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Se da cuenta, hermano? Cómo a través de la escritura podemos descubrir que cuando el hombre y la mujer escuchan otra voz, la voz del extraño,
tiene consecuencias. Dios le dijo a la mujer, después que ajustaron cuentas, pero antes de eso le dijo al hombre, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que te puedes quedar en tu casa? ¿Quién te enseñó que si tienes toda la disposición, el tiempo para ir a congregarte y bendecir a Dios, te puedes quedar en tu casa a descansar? ¿Quién te enseñó? ¿Escuchaste otra voz? ¿Quién te enseñó que te puedes quedar toda una semana sin orar? ¿Quién te enseñó que te puedes pasar toda la semana sin leer la Biblia? ¿Escuchaste otra voz acaso? Eso es lo que Dios le estaba diciendo al hombre. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvieron que enfrentar por escuchar otras voces? Génesis capítulo 3, verso 23 y verso 24. Ahí nos da las consecuencias. Dice la Biblia, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ay, Dios santo. Para que labrase la tierra de que fue tomado. Verso 24, echó. Ya había dicho que lo sacó y vuelve a remarcar el punto. Verso 24, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre y la mujer fueron sacados, expulsados, echados fuera del Edén. ¿Recuerda lo que significa Edén? ¿O lo que representa? Un lugar de seguridad, de protección, de cobertura, de deleite, de presencia. Cuando la Biblia dice los echó fuera, Dios lo estaba diciendo, los sacó del lugar donde estaban seguros. Los sacó del lugar donde estaba la cobertura para ellos. Los sacó del lugar donde era deleite, donde habitaba la presencia de Dios, a un lugar donde iban a batallar, donde iban a sufrir, donde iban a llorar. Y está comprobado, hermano, que cuando el hombre no tiene presente quién es su pastor y escucha otras voces y toma decisiones, es como si Dios lo sacara del Edén. Se sale de la autoridad, se sale de la cobertura. Y por más que ponga cara de buena vida, le va mal. Sufre en silencio, batalla, no tiene paz. ¿Por qué, hermano? Porque se salió de la cobertura, escuchó otras voces. Perdió todo por escuchar otras voces y por no obedecer la voz de su pastor. A manera de conclusión, bueno, vamos a ver un texto más. ¿Qué podemos aprender de esto, amado hermano? Que por más complicado y difícil que parezca, el medio o la puerta que Dios dejó para que usted logre crecer espiritualmente es y será siempre a través de su pastor. Aquí no hay, hermano, videos de YouTube. Aquí no hay, hermano, que le hablo a medianoche al otro pastor de la otra congregación. Le va a dar un consejo. ¿Y sabe qué? Va a ser un buen consejo. Pero por más amor que tenga otros pastores, si usted no reconoce el que Dios le ha dado, va a batallar. Se va a estancar, no va a desarrollar. Porque a cada uno de nosotros Dios nos dejó un pastor. Por más difícil y complicado que parezca. De hecho, el mensaje de Dios para su iglesia, ya sea de corrección, de reconocimiento, de juicio, es a través del responsable, a través del pastor. Vamos a mirar un texto así rápidamente, Apocalipsis 2:1. A ver si me ayuda ahí mi hermano Salvador. Déjeme, voy yo rápido a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer el verso 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A quién le escribió? Al ángel de la iglesia. Vamos a leer el verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿A quién le escribió? Al ángel de la iglesia. Capítulo 2, verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto.
al ángel de la iglesia, capítulo 3, verso 1, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia, capítulo 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Una vez más, habla, escribe al ángel de la iglesia. Y verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel, hermano, aplica al responsable, al encargado, en este caso, al pastor. Los 7 mensajes de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis iban dirigidos al pastor, para que el pastor tuviera presente que la iglesia tenía que ser, hermano, corregida, o también se le tenía que agradecer porque estaba haciendo lo correcto, o que también se tenía que preparar porque venía juicio para la congregación o para la iglesia. Pero el conducto siempre ha sido al ángel, al responsable, al pastor, aquel que va a dar cuentas de los que hicieron bien, pero de los que hicieron mal. Eso es lo que la Escritura nos está enseñando. Pregunta, con mucho respeto, ¿estás escuchando y obedeciendo la voz de tu pastor? ¿Caminas dentro del Edén o andas como vagabundo espiritual? Regrésese al capítulo 2, ahí de Apocalipsis, verso 3. Vamos a terminar con este texto. Apocalipsis capítulo 2, verso 3. Me llama mucho la atención este mensaje que Dios manda a esta iglesia en particular. Y quizás como hijos de Dios podemos decir, me estoy esforzando, estoy haciendo mi parte, trato de ser buena persona, no digo groserías, no consumo cosas incorrectas, trato bien a mi familia. Pero vean lo que dice la Escritura. Capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dios está reconociendo que como ovejas trabajan y tienen paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El mensaje de Dios para con el responsable, el pastor, le está diciendo: yo estoy viendo una iglesia que en verdad tiene buenas obras, que se esfuerza, que no soporta a aquellos que hacen lo incorrecto, que sufre, que tiene paciencia, que trabaja arduamente. Verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. En ocasiones, hermano, adoptamos un estilo de vida no apegado a la Escritura. Sacamos nuestras propias conclusiones, nosotros mismos juzgamos lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando nos vemos emproblemados, escucha lo que voy a decir, cuando nos vemos emproblemados, cuando nos vemos, hermanos, en el fango, atorados, entonces decimos: ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde está el pastor? Estoy solo, estoy sola. Pero todo inicia, hermano, cuando no reconocemos al pastor que Dios ha puesto para bendecir nuestras vidas. Cuando cerramos el oído a la autoridad que Dios ha puesto para que a través de él yo crezca, y cuando abro el oído a otras voces que por más buen consejo que me puedan dar, no son las que Dios puso para que bendigan mi vida.
Como pastor, quiero decir al pueblo presente y los que están en transmisión, que no basta con decir, yo sé que usted es el pastor. Debemos demostrar con nuestros hechos, con nuestras actitudes, lo que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La otra parte que el pueblo no ve y que no conoce y que no estoy aquí para contarla, hermano, la parte pastoral, donde se llora, donde se sufre, donde a veces cae, hermano, el pastor en un estado de depresión espiritual, donde el pastor no dice nada, pero a veces está enfrentando una presión entre los que quieren y no quieren, que a veces son malos que no quieren, donde el único recurso que el pastor tiene es tirarse de rodillas y decir: Dios, ayúdanos como iglesia. ¿En qué momento perdimos el rumbo? ¿En qué momento nos desconectamos? ¿En qué momento nos apartamos? ¿En qué momento escuchamos otras voces? ¿En qué momento otras cosas fueron más importantes que servirte? ¿En qué momento otras cosas fueron más importantes que deleitarme en tu presencia, que escudriñar tu palabra y bendecir tu nombre por las verdades que están escritas ahí, que alegran el corazón? ¿En qué momento me desconecté? Podemos tener el buen perfil de un buen cristiano, pero Dios, que conoce nuestras vidas, en este día nos dice: yo conozco tus obras. A Dios no lo podemos engañar. Y se los he dicho muchas veces, amada iglesia. Hoy en este tiempo nos tocó estar a nosotros de pastor, y Dios nos puso aquí para que a través de nosotros, por gracia de Dios, usted crezca y desarrolle. Pero el día de mañana a lo mejor nos toca irnos y va a venir alguien más, y ese alguien más usted lo tiene que reconocer como su pastor. Amén. Es una realidad, no es un regaño solamente, es una realidad. Lo más triste, hermano, es tener una iglesia con un pastor y con unos congregantes que no reconocen al pastor. Así es que Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. ¿Cuál es mi trabajo? Enseñar la palabra. ¿Cuál es mi responsabilidad? Proveerle lo que la enseñanza nos dice. Y cada uno de nosotros decide tomarlo o rechazarlo. Cada uno de nosotros decide, hermanos, vivir en libertad bajo la autoridad que Dios puso para bendecirnos, o seguir, disculpe la palabra, lo explicamos el domingo, o seguir viviendo como un vagabundo espiritual. Que Dios nos ayude. One more time. Oh, one is Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, 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 tika! Ayoko! Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God.
I can't believe the way they were coming.